Yo quiero que alguien me conteste a esto. Um, el Génesis. Es cierto que todos descendemos de Adán y Eva. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Es lo que dice Pablo. Que de una sola raza, de una sola o de un solo hombre, vinieron todas las razas. Anyway, no sé exactamente cómo dice Pablo. Pero déjeme decirle algo. Yo digo que es una manipulación que hay en la Biblia, porque si de Adán y Eva viene toda la raza de la tierra, explíquenme a mí por qué o de dónde viene la raza de los chinos, los coreanos. Y no me vengan a ustedes a decir, no, que las 12 tribus de Israel y que la tribu de Manasés, la tribu de Benjamín, no me van a hablar con esa porquería, porque de Jacob es que salen todas las 12 tribus, ¿sí o no? Entonces, Jacob es un judío o un hebreo, whatever, que tiene su físico, es como los judíos, y todos salieron con ese físico. No hay uno ahí entre la tribu de Israel que parezca chino. No hay uno. Y los religiosos se pueden revoltear. El inteligente puede pensar. El religioso se revoltea. El que se ofende insulta y pone esos insultos ahí debajo. Pero pónganse a pensar. En Génesis 4, creo que es, dice que Caín mató a su hermano, a Abel. Y Adán y Eva tenían a Caín y Abel y eran cuatro. Eran cuatro. Ya esto lo he dicho 20,000 veces, pero el religioso no entiende. Porque hay gente a mí que me discuten eso. Y hay gente que cuando yo le pregunto, ok, está bien. Entonces, ¿con quién se casó Caín? Le pregunto a un religioso. Y un religioso me dice a mí, se queda pensando. Otros vienen a la misma conclusión. O otros dicen, bueno, mi pastor me dijo. Y otros dicen, bueno, esa es la lógica. Porque no está escrito. Y digo yo, si no está escrito, entonces ¿por qué tú te lo inventas? Si tú dices que si no está en la Biblia, tú no lo crees. Entonces, pero eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia de que Caín se casó con una prima o con una hermana. No está en la Biblia. Y vuelvo y lo hago leer la Biblia y le digo, miren, así dice la Biblia, que cuando Caín mató a su hermano, Jehová Dios lo castigó a Caín y lo desterró de la tierra donde estaban Adán y Eva. Y nada más eran tres ahora, porque eran cuatro y Caín mató a su hermano. Ahora quedan tres. Jehová Dios tierra a Caín de la tierra y lo manda hacia el oriente. Adán y Eva quedaron aquí y Caín al oriente conoció a su mujer. ¿Dónde rayos Adán y Eva tuvieron una hija y se fue al oriente antes de que Caín llegara allá para conocerla y se casara con ella? ¿Y a qué edad? Toda esa cosa, usted tiene que analizarlo. Entonces conocí una china, o no sé, porque si somos judíos o hebreos, ¿de dónde rayos vienen los asiáticos? ¿De dónde rayos viene el chino, el japonés, el coreano, el filipino? Dígame, ¿de dónde rayos vienen esas caras? Esa es diferente a la de nosotros. Entonces, yo digo que esa es la gran manipulación que está en la Biblia. Ese cuento de Adán es para darle un Dios falso. Que aún así, Jesucristo delata a ese Dios falso. Fíjense otra cosa, señores. Dice la Biblia que Jesucristo, cuando tenía 12 años, lo encontró María y José en el templo, discutiendo con los escribas y los fariseos, con la gente sabia del templo.
Y ellos se maravillaban con la inteligencia que tenía ese niño de 12 años. Ahora díganme, señores, ustedes. Díganme, uno de ustedes, señores. ¿De dónde tuvo Jesucristo esta inteligencia? ¿Por qué Jesucristo contradecía desde pequeño a los escribas y los fariseos? ¿Qué Biblia leía Jesucristo si no existía la inteligencia del Nuevo Testamento? Díganme ustedes, ¿cómo Jesucristo despertó a esta verdad? Dice Pablo que el que está en la mano de Dios, nadie lo arrebata de ahí. Y no estoy hablando de Jehová Dios el falso. Le voy a decir por qué, señores. Si el Espíritu Santo, como dicen los religiosos evangélicos, los que brincan y saltan, que hablan en lengua, que se arrastran en el suelo, que eso es pura ignorancia y puro satanismo. Díganme ustedes, si el Espíritu Santo sella y dice a Jesucristo, lo que está en mi mano, nadie me lo arrebata. Entonces, cuando Jesucristo hablaba, no citaba la Biblia, citaba la Torah de Moisés para restrujársela en la cara a los escribas y los fariseos. No me vengan con el cuento de que esa era la palabra de Dios, porque esa no es la palabra de Dios, esa es la palabra del diablo. Pablo dice que ese era el ministerio de muerte. Y todos estábamos muertos bajo el ministerio de muerte. Y eso es definitivamente que dice así. Dice en Gálatas, y no le voy a decir el versículo porque ustedes religiosos siempre exigen. Si tú no me dices el versículo en la Biblia, si tú no lo lees con la Biblia, yo no te lo creo. Si ustedes tienen 20 años ahí, no entienden, no saben, no escuchan, no leen, y todavía aún así, yo les digo que eso está escrito en la Biblia, y ustedes dicen, no, porque tú no lo leíste en la Biblia, pero así está escrito en la Biblia. Dice Pablo, que todos los que están bajo la ley están bajo muerte. O sea, que Moisés trajo el ministerio de muerte. Entonces todos estaban muertos hasta que vino Jesucristo para hacerte vivir de entre los muertos. Como dice la Biblia también, que el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos, porque Él nació de judío, nació bajo la ley, y el Padre lo levantó de entre los muertos. Y esa escritura que estaba dentro de Él, porque el Padre lo levantó, esa escritura fue la que Él nos dio verbalmente. Los discípulos escribieron ahí lo que Jesucristo dijo, y eso lo puso el diablo junto con el Nuevo Testamento, y nos mató a todos de nuevo, nos confundió a todos. Y este es mi testimonio, porque hay mucha gente que dice, pues usted no cree en Jesucristo. Sí creo en Jesucristo, sí creo en Jesús, el hombre que el Padre despertó de entre los muertos, y creo en el Cristo, porque son dos diferentes. No, ese Cristo que ustedes dicen que vino a sacrificarse, que el Padre lo sacrificó para Él mismo, para que Él no pueda perdonar a nosotros. Eso es absurdo, eso es locura que ustedes digan, señores. Pónganse a pensar, religioso, que el Padre, para podernos perdonar, agarró a su hijo y nos lo mandó a una rumba de asesinos para que se lo asesináramos a él. Y él, cuando vea la sangre, va a perdonar a los asesinos que mataron a su hijo. Porque ¿qué más? ¿Cuál es? ¿Qué pecado es más grande o qué condenación es más grande? Que yo te diga a ti, no te bebes agua y te la dejo encima de la mesa y tú con sed, pero te digo no te bebes agua, y tú vienes y te la tomas porque te va a morir si no tomas agua, pero te la tomas, y eso para mí es un pecado. Entonces ahora yo dejo pasar 4.000, 6.000 años guardando ese pecado, esa maldad que tú me hiciste, guardándolo en mi corazón. Ahora, para yo perdonarte, voy a mandar a mi hijo. Aquí tiene a mi hijo, sacrifícamelo a mí para yo perdonarte. Y cuando yo vea que tú lo sacrifiques, que le saque la sangre y todo eso, ahora te perdono porque tú asesinaste a mi hijo, te voy a perdonar. Es más, eso es menos pecado eso que comer de una fruta. Ustedes serán idiotas, por eso le llamo cabezones, porque no usan el intelecto, no usan el razonamiento para entender, para que puedan hablar. Y Jesucristo por allí dándole por las escrituras, diciéndole, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Pero de alguna manera, el Padre mandó a Jesucristo a que sea un sacrificio para Él. Cuando Jesús te está diciendo,
no sacrificio. Cabezones. Ok. Entonces, si tú crees en el Espíritu Santo y tú crees que estás allí sentado en una banca por 40 años, 20 años, 15 años, 5 años, 10 años, 1 año, 3 meses, tú allí sentado en una banca, crees que tienes la verdad y crees que estás salvo. Dime esto. Si el Espíritu Santo sella, dice Jesucristo que aquel que está en mis manos, nadie lo arrebata de mí. ¿Por qué tú te dejas llevar del pastor cuando el pastor te dice a ti, miren, no escuchen eso, a esa gente como el hermano Luna, no escuchen a esa gente como Testimonio de la Verdad, no escuchen a esa gente como Hania, no escuchen a esa gente como un señor Francisco Chick, creo que le dicen a él, que sabe que Jehová es el diablo? No escuchen a esa gente porque lo van a hacer perder, van a perder su salvación, lo van a hacer que se aparten de la iglesia. Si el Espíritu Santo sella, dígame usted, porque usted le hace caso al pastor, o es que usted tiene una cosa que es frágil, que cuando me escucha a mí, ¡pah!, ya la perdió la verdad. Usted perdió la verdad. Eso quiere decir que usted está en una verdad falsa, que se la han pintado allí en una banca. Fíjense, es difícil, señores, tener valor y confrontar al pastor cuando algo no le cuadra. Es difícil que cuando usted vea en la Biblia quién verdaderamente es el diablo, el que tanto le predican a ustedes que le va a robar su bendición, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y usted no entienda quién es el diablo. En Osea dice que Jehová saldría y será como león para devorar en el desierto, como una osa que celosa por su cachorro. Él es el león rugiente, ese es el diablo. Y en Pedro, creo primera o segunda de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice ahí Pedro, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Miren, si usted no entiende eso, señores, si yo se lo digo y está escrito ahí en su Biblia, ¿quién es el diablo? Y usted lo adora y se siente en una banca por miles de años ahí a adorar al diablo y usted se siente cómodo. Es muy difícil. Usted no puede adorar a Jesucristo y adorar al diablo, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Por eso, cuando yo te hablo de ti de Jesucristo y te digo lo que Jesucristo te revela en la Biblia, te está diciendo, te está apuntando en la Biblia quién es el diablo. Aquel que le dijo a ustedes en el desierto, en sus escrituras está escrito, dice él, en vuestra ley está escrito, le está diciendo, te está hablando de Moisés y al diablo que le escuchó y escribió todas esas cosas, todas esas leyes que te condenaron. Porque muchos cristianos que se sientan en la blanca piensan que Jehová te dio los 10 mandamientos, pero no te dio 613 leyes. Te dio 613 leyes junto con los mandamientos. Y en la ley de Jehová dice, si un hombre es sorprendido en adulterio, será castigado. Pero ¿qué tal si ese hombre comete adulterio, pero nadie lo sorprende? ¿Qué pasa con él? Nadie lo castiga, ¿verdad? Entonces, ¿dónde entra el Padre, el verdadero Padre? Si la Escritura dice que el templo del Padre es tu cuerpo, no un templo hecho por mano de hombre, donde habitaba Jehová. Porque Jehová, si no te ve a ti pecando, si alguien no va y le dice, mira, te estaba en adulterio, si alguien no lo encuentra en adulterio, ese hombre, Jehová no lo sabe, porque Jehová es físico y está en un templo. Metió un templo hecho por mano de hombre, hecha por mano de Salomón. Entonces, ese hombre hace lo que le da la gana mientras no sea descubierto. Pero ¿qué tal si el Padre habita dentro de ti, que es el templo sagrado del Padre, tu cuerpo, y tú cometes un adulterio en que nadie lo sepa? ¿Tú no te sientes culpable? ¿No te sientes tú culpable? ¿Por qué? Porque el espíritu que está dentro de ti te hace sentir culpable, aunque nadie lo sepa. ¿Ah? Entonces, si tú no eres sorprendido, tú no eres culpable delante de Jehová. Pero el Padre, el verdadero Padre que está dentro de ti, te hace sentir culpable. No te condena, pero te hace sentir culpable. Porque Él no vino a condenar a nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces,
Cuando el Espíritu Santo sella, yo soy una prueba viviente de ti, este es mi testimonio. Para los que dicen que yo no creo en Jesucristo, sí yo creo en Jesucristo. Yo creo en Jesús y creo en el Cristo. En el Cristo, porque un día, de la nada, sin que nadie me predique, sin que nadie me toque la puerta, sin que un pastor me diga, arrepiéntete y acepta a Jesucristo. Nadie me dijo eso, yo no estaba pensando en eso. Mi vida cambió en un día. Yo diría que en menos de una hora cambió mi vida. Y no digo que cambió así, que olvidé todo y empecé de nuevo. No, con todas mis cosas cambié mi vida. Iba cambiando poco a poco por lo que me sucedió. Entonces, señores, desde ese día quería buscar de Dios. ¿Y qué es lo que nos presenta el mundo para Dios? Para conocer a Dios, las iglesias. Allí fui a las iglesias. Y esto se lo estoy diciendo, señores, que ustedes dicen que están sellados por el Espíritu Santo. Ese día fui yo sellado por el Padre. Ese mismo día fui yo sellado por el Padre. Y me echó a la vida. Me hizo que yo tomara mi propia decisión, cómo buscarlo a Él. Y lo que me vino a la mente fue ir a las iglesias. Allí fue a las iglesias por 5 años, mi señor y yo. Fuimos por 5 años. Y ahí lo veía yo a ustedes hablar de arrebatamiento, hablar de diezmos y ofrenda, hablar de ayuno, hablar de vigilia y todas esas cosas que no me cabían. Pero yo no la entendía porque yo pensé que como era nuevo, yo tengo que pasar por toda esa cosa. Pero no me hacía sentido. Aún así no me hacía sentido. Y lo curioso es que pasando el tiempo, que yo me iba más involucrando con ustedes, y las cosas aún así no me hacía sentido. El Padre dándome en el corazón como pon atención. Me recuerdo yo que un día yo estaba en un ayuno de la última iglesia donde yo estuve. Y ahí alguien dijo, el pastor dijo, si alguien quiere decir algo, que esto, que lo otro. Muchos levantaron la mano. Yo no quería levantar la mano, pero algo me estaba diciendo que levante la mano, pero yo no sabía qué decir. Y se levantó una señora y dijo, pastor, yo tengo que decir esto. Yo sé que a usted no le gusta que diga esto, pero yo voy a decir esto. Y ustedes discúlpenme, hermano. Eso fue en pleno ayuno. Ustedes discúlpenme, hermano. El pastor no me le gusta que yo hable de esto. Esa era la tesorera de la iglesia. Pero yo tengo que hablar de esto. Tenemos que tomar en cuenta, señores, que esto es bien serio, dice ella. Hay que dar los diezmos. Si usted no da los diezmos, ahí le aplica Malaquías 3:10. Maldito soy con maldición, porque ustedes todos me habéis robado. Y yo, ese tema de los diezmos, nadie me lo pudo aclarar. Al contrario, yo lo tenía bien claro. Y eso me indigna cuando hablan así, porque ni siquiera ellos entienden los diezmos. Y no te lo pueden explicar. Cuando tú le dices al pastor, explíqueme eso de los diezmos, de una vez te llaman como tacaño. Te dicen, pero no te lo explican. Es una parte donde las iglesias cojean y mucha gente se van de las iglesias por esa parte de los diezmos. No porque el hombre es tacaño. De por sí el hombre quiere economizar. Pero cuando se trata de Dios, busquen cuánto ignorantes no van a la iglesia y dan su diezmo. Y cuando usted le explica a ellos lo que es los diezmos, de una vez le dicen a usted, bueno, está escrito en la Biblia y yo lo doy porque yo no le quiero robar a Dios. Allá el pastor que haga lo que haga con él le dará cuenta a Dios. Ustedes son ignorantes cuando dicen eso. Todos son ignorantes cuando dan diezmos y ofrendas. Está escrito en la Biblia. Si tú sigues a Jesucristo, y tú tienes una Biblia, y tú sigues al maestro, muestra o busca o pregúntale a tu pastor dónde dio Jesucristo diezmos y ofrenda. Y por qué, si él no dio diezmos y ofrenda, ¿por qué él no la dio? ¿Calificaba a Jesucristo para dar diezmos y ofrenda de acuerdo a la ley de Jehová? No calificaba. Porque Jesucristo no tenía ganado, no tenía siembra, no tenía tierra, no tenía nada. Era hijo de un carpintero. Entonces él no sembraba ni hacía nada y no tenía que dar diezmos. Y de lo que él ganaba de su carpintería no tenía que dar diezmo, porque los diezmos no eran de dinero. Ustedes averigüen a ver por ahí. Averigüen a ver.
cómo era que se daban los diezmos. Y le pusieron diezmos, señores, pero no era así. No se llamaban diezmos, se llamaba la décima parte. Y ustedes tienen que averiguar por qué se llamaba la décima parte. Es muy diferente a los diezmos. Aunque se parezcan igual, es muy diferente a los diezmos. La décima parte se contaba primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima. La décima va para el sacerdote levita. No es 10%, señores. Ustedes averigüen bien eso. Pues en sí, echando esa cosa, esa burrada de los diezmos, echándola atrás, el que me selló a mí y me mantuvo en la iglesia por 5 años, no dejó que yo me contaminara con ustedes. Aunque yo quería estar con ustedes, aunque yo quería recibir el Espíritu Santo como ustedes lo recibían, me cuestionaba la lengua que ustedes hablaban, me cuestionaba ese Espíritu Santo que lo ponía a remolinear a ustedes, pero ustedes decían que es la bendición, y yo quería tener esa bendición, pero el Padre no me dejaba. ¿Cuántas veces no me pidieron la mano a mí para que recibiera el Espíritu Santo y nunca lo recibí? ¿Cuántas veces me dijeron a mí, hermano, si usted quiere hablar en lengua, suéltela, déjela que fluyan en usted? Y yo quería hacer eso y no me salían. ¿Por qué es eso, señores? Si el que está en mi mano nadie lo arrebata. Entonces, comprendí y entendí que las iglesias no son buenas. Las iglesias es una manipulación de Satanás. Y ustedes perdónenme, señores, perdónenme, pero las iglesias son una manipulación de Satanás. Yo antes de ir a la iglesia tenía sleep paralysis. No voy a dar detalle de eso, ya he dado detalle de eso en otro video. La sleep paralysis es una cosa espiritual, es algo que te paraliza el cuerpo. Y tú ves cosas mientras tengas el cuerpo paralizado. Y los científicos dicen que ese es un estado donde el cerebro está entre dormido y despierto cuando tú estás empezando a dormir. Y eso no es así. Eso no es así. Dice que es un sueño mientras tú estás despierto. No es un sueño. Porque yo lo viví muchísimas veces. Y cuando yo llegué a la iglesia, eso se desapareció por un breve tiempo. Cuando yo empecé a alabar a Jehová, vino eso y vino peor. Y cuando yo estaba en ese estado de sleep paralysis y empezaba a orar a Jehová, la cosa me venía más peor, el temor. Veía más cosas más horribles dentro de ese sleep paralysis. Me sucedían cosas que yo no la podía soportar. Hasta que decía, Jesús, ayúdame. Y tenía que hablar y tratar de decir el nombre de Jesús con mi boca para que eso me soltara. Pero el nombre de Jehová nunca, ahí permanecía eso y peor. El miedo era intenso. Hasta que un día me di cuenta, gracias a mi señora, que ella empezó a decir que por qué Jehová era malo, por qué Dios era malo en el Antiguo Testamento. Y empezamos a indagar en eso. Y dice las Escrituras, señores, dice Proverbio 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No como dice el pastor, que es el temer a Jehová. No, es el temor de Jehová, los cuales muchos necios despreciaron. ¿Y quiénes son estos necios? Los que están en la banca de las iglesias. ¿Quiénes son estos necios? Los pastores que te dicen a ti. No, es el temor a Jehová. No, pero la Escritura no dice es el temor a Jehová. Es el temor de Jehová. Estos son los necios que te hacen creer a ti que hay que temerle a Jehová. No, tú no tienes que temerle a Jehová. Y cuando Jehová sepa que tú eres sellado por el Espíritu Santo, te suelta. Resistís al diablo y él de ti huirá. Y eso es lo que me pasó a mí. El diablo huyó de mí. Se fue el temor, se fue todo. Y entró el amor del Cristo. Y ese es donde yo estoy. Así que no me digan ustedes, cabezones impedernidos. No me digan ustedes a mí que yo no creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Yo creo en el Cristo. En el Cristo que despertó a Jesús de entre los muertos. Y nos dio la palabra para que reviviéramos nosotros. Y las Escrituras están dentro de nosotros. Así que yo no tengo que agarrar la Biblia para hablarle a ustedes de la Biblia. Todo está aquí. La Biblia es una manipulación. Y yo cito la Biblia para retrojársela a ustedes en la cara, como hacía Jesucristo, que les retrojaba la Torá en la cara a los escribas y los fariseos y a todos los judíos que creían en Moisés. Yo no he venido, no crean que yo lo voy a acusar delante de mi Padre. Ya ustedes tienen que los acuse.
Moisés, en quien ustedes tienen sus esperanzas. Así decía el Cristo. ¿Por qué ustedes no entienden eso, pastores, en las iglesias? ¿Por qué ustedes no dicen eso en las iglesias? ¿Cuál es el temor de ustedes, pastores? Se le va la gente, se le va el beneficio, tendrán que soltar la Biblia y empezar a trabajar así como trabajamos nosotros, y conocemos más la verdad que ustedes, que han tenido 30 años ahí manipulando esa información que está en la Biblia, diciendo a la gente que hay que temerle a Jehová, cuando la sabiduría es no temerle a Jehová. Van a seguir manipulando eso, van a seguir manipulando los diezmos, que son de cada cheque que tú cobres en tu trabajo. O si hace un trabajito por ahí, te ganaste $100, tienes que traerle $10 al pastor. ¿Qué hacen ustedes con los diezmos? ¿Y qué se hacía antes con los diezmos? No, que también los diezmos eran anuales que se daban, y el séptimo año, de acuerdo a la ley del jubileo de Jehová, tú tenías que soltar al esclavo, tenías que darle libertad al esclavo. No se trabajaba la tierra ese año, en el séptimo año, porque Jehová descansó en el séptimo día, y a eso lo llamaban el jubileo. ¿No tenían ustedes que no cobrar el diezmo en el séptimo año? ¿Hacen eso ustedes todavía, pastores? ¿O ustedes agarran lo que le conviene de la ley de Jehová y rechazan los otros? ¿No está escrito en la ley de Jehová que hay que guardar el sábado, y sin embargo ustedes hacen culto los sábados? ¿No dice la Biblia que no se hacía ninguna obra? ¿No condenaban los escribas y los fariseos a Jesucristo en el séptimo día? No hay una escritura ahí, creo que en Juan 4, en Juan 5, no sé, no recuerdo bien, porque como lo digo, yo me la sé, pero no le puedo decir exactamente el pasaje de la Biblia. Pero ahí dice que venía un paralítico por 38 años al estanque donde bajaba el ángel para Jesucristo, para ser curado cuando el agua se movía. El primero que se zambullera ahí salía sano de cualquier enfermedad. Y ve a Jesucristo, este hombre que tenía 38 años, y le dice: oye, ¿quieres ser sano? Señor, cuando baje el ángel, cuando desciende el ángel, y yo quiero meterme ahí, alguien baja primero que yo, y yo no tengo quien mira, agarra tu lecho y anda. El hombre agarró su lecho y era día del reposo. No dice la Biblia que era día del reposo. No dice ahí. Y Jesucristo trabajaba el día del reposo. Vete allá a Jerusalén a ver cuántos judíos no hacen ninguna obra el día del sábado. Y es por eso que acusaban a Jesucristo, porque el día del sábado andaba Jesucristo haciendo obras, trabajando como su padre, decía él. Entonces encontraron los judíos a ese paralítico, que estaba paralítico, y no se enfocaron en los 38 años que ese hombre llevaba paralítico, que se arrastraba. No se enfocaron en eso, sino en la ley de Moisés, la que los acusa, como dice Jesucristo, la ley de Moisés. Dicen: oye, hoy es día de reposo, no te es lícito andar tu lecho. Y dice: aquel que me curó, aquel que me sanó, me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Quién fue aquel que te curó? Hoy, ¿quién fue aquel? No dice quién es aquel que te curó. Dice: ¿quién fue aquel que te dijo que toma tu lecho y anda? Y el Señor no sabía. Dice que Jesucristo se lo encontró en el templo al Señor. Y hay una persona por ahí, una mujer que se llama Melba, que me ha distorsionado el mensaje, porque yo dije que Jesucristo dijo, oye, ya has sido sanado, vete y no peques más. La Escritura dice vete, pero ese es el sentido que Jesucristo le da, porque Jesucristo le da choice. Jesucristo te sana y no te quita tu bendición, como Jehová, que dice: si tú te mantuvieras en mis mandatos y en mis decretos, te bendeciré. Pero si tú no te mantuvieras en mis mandatos y en mis decretos, te destruiré. Búsquenlo, Deuteronomio 28 entero. Desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Jehová te bendice si te mantienes en sus estatutos. Pero del versículo 15 en adelante, si tú no te mantienes en sus estatutos, después que tú estuviste ahí y no lo cumpliste, y aún está vivo, tienes que cumplir la ley de Jehová hasta la muerte. Si aún está vivo y te deshiciste de una ley de Jehová, entonces empieza la maldición. Léetelo, Deuteronomio 28. Entonces Jesucristo le da choice al hombre. Se lo encontró Jesucristo en el templo y le dijo al hombre: oye, has sido sanado, no peques más, para que no te venga algo peor. Entonces dice que el hombre se fue. Esta mujer dice que el hombre se fue a decirle a los fariseos que estaban en el templo. Si fue eso, no sé. No dice la Escritura que él fue directamente a ellos, sino que fue y le dijo, cuando se encontró los fariseos: fue este que me sanó. No importa lo como sea, este es el mensaje.
Jesucristo se lo encontró en el templo. ¿Por qué el hombre cuando se sanó se fue directamente al templo? Y era sábado. Los sábados se concentraban en el templo a hablar de las escrituras. Y Jesucristo, como estaban todos ahí, ahí iba ellos. Y la gente que venían a escuchar los escritos de los fariseos, Jesucristo interrumpía. A ustedes se les dijo ayer en la ley de Moisés, ojo por ojo, pues yo les digo, para que la gente que tenían esa luz del Padre entendieran lo que Jesucristo decía y despertaban a la palabra de Jesús. Esas eran las escrituras que Jesucristo citaba, la palabra del Padre, no la Torá. La Torá la confrontaba a él. Entonces, Jesucristo se lo encuentra allá en el templo, a este señor que fue a darle el agradecimiento al único Dios que ellos conocían, al Dios de Israel, al diablo, a Jehová, al que dio las leyes. Ahí fue ese hombre a agradecer a Jehová. Y Jesucristo le dice, oye, has sido sanado. No peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué se hacía en el templo? Se traían las ofrendas de paz, un animal o una paloma, lo que sea, pero tenía que tener sangre. Traía un cordero o lo que sea. Ya ustedes saben, sacrificio. Hacían rituales al diablo. Y por eso Jesucristo le dijo, has sido sanado. ¿Qué haces tú aquí en el templo? No peques más para que no te venga algo peor. Entonces, él no le dijo que se vaya. Pero él se fue. Porque él sabía que este hombre que estaba hablando así no estaba de acuerdo con lo que sucedía ahí en el templo, con lo que se hacía en el templo. Y la mujer me dice a mí, pero ahí estaba Jesucristo alabando. No, él no estaba alabando a Jehová. Te dice a ti las escrituras que él estaba alabando a Jehová. Se iba al templo porque ahí la gente se concentraba. Jesucristo cuando fue, que dicen que él pateó la mesa, que está muy difícil porque Jesucristo no sufría de ira como Jehová. Pero vamos a suponer que él pateó la mesa, lo que sea. Y dicen que porque él tenía celo de su casa, que esa era la casa de Dios, porque era la casa de oración. No, eso dice David. Eso dice David. Y Jesucristo no dice, celo tengo por mi casa. Él no dice eso. Los discípulos citan a David en su pensamiento y dicen, oh, como está escrito, celo tengo por mi casa. Pero eso no dijo Jesucristo. Lean bien sus escrituras para que no se condenen ustedes mismos. Eso no salió de Jesucristo. Ahora, Jesucristo no estaba de acuerdo con eso porque se vendía fuera del templo los animales inocentes para irlo a sacrificar allá adentro, haciéndole creer a ustedes que si sacrificaban un animal ustedes serían perdonados. No, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aprendan eso, religiosos. Su pastor no le va a decir eso porque su pastor está más ciego que ustedes mismos. Están bajo el velo de Moisés. Pues yo duré 5 años en las iglesias y yo no me contaminé con ustedes. El que me despertó a mí, que yo estoy en la mano de él. Él dice que está en mi mano, nadie lo arrebata. Pues ustedes, ¿saben qué? No me pudieron arrebatar de la mano del Cristo, de la mano del Dios viviente, de la mano del Dios verdadero. No me pudieron arrebatar. Nunca sentí ese don de lengua. Nunca sentí ese Espíritu Santo que desciende con fuego y te hace revoltarte en el suelo y chocar la banca y olvidarte del que está al lado tuyo y pegarle al que está al lado tuyo. Y eso es locura. Eso es locura. Siempre lo ha sido para mí. Y ahora es mucho más grande porque ahora yo sé que las iglesias con ese Espíritu Santo que ustedes reciben están endemoniados. Es el espíritu de la mentira que ustedes reciben. Y no solamente eso, señores. Porque qué maravilla es, señores, que yo me tropiezo con pastores que tienen 30 años, 40 años, 50 años. Me tropiezo con gente que están en la iglesia por 7 años, 10 años, 15 años, que ya están a punto de ser pastor. Y cuando hablan conmigo, no tienen respuesta. Y cuando hablan conmigo, que me dicen, no, pero aquí dice, y cuando se lo aclaro, se quedan turbos, se quedan confundidos. ¿Por qué? Porque no están plantados en una verdad firme. Si usted está planteando una verdad firme, como dice Jesucristo, si yo te sellé con el Espíritu, tú no serás removido. Porque ellos no me remueven a mí. ¿Por qué no me remueven? Porque yo no tengo ese miedo de hablar con nadie. Yo no tengo miedo de hablar con el que sea. ¿Por qué eso? Pero antes sí. Antes sí me daba miedo cuando estaba en la iglesia. ¿Y qué yo le digo a una gente cuando me conteste esto? ¿Cómo yo explico lo de los diezmos? ¿Cómo yo le digo a una gente? Sí, tú tienes que dar diezmo si no tengo una base fundamental. Y la base fundamental que está en las escrituras no es como la que me explica el pastor para yo explicársela a este. Ven que ustedes están en una mentira grande. Están en una mentira que creen que dando diezmo se van a salvar. Ustedes están en una mentira tan grande, que creen que ayunando, que haciendo vigilia, ustedes van a estar salvos. Ustedes están en tierra movediza.
Si Dios es el que quita y pones los gobiernos, ¿por qué tenemos un gobierno chueco aquí en los Estados Unidos y un gobierno chueco aquí en los países de nosotros? ¿Por qué todos los gobiernos roban? ¿Por qué todos los gobiernos implantan mandatos que no son buenos para nosotros? ¿Por qué no suben los taxes a nosotros? Y usted puede decir, pero tú le das los taxes al gobierno, ¿por qué no le damos los 10% a Dios? ¿A qué Dios? Al pastor tuyo. Y a las iglesias que están bajo los mandatos del gobierno, especialmente aquí en los Estados Unidos. Esa cláusula que dice 501 3C, eso exonera a las iglesias de los taxes. Y es por eso que el pastor compra su carro y compra todo su cosa y su casa bajo el nombre de la iglesia para no pagar ninguno taxes. Ven que torcido está el diezmo. Y los diezmos, de ahí se sustenta el pastor, no el levita. Como está escrito en la ley, es el levita el que tiene que recoger los diezmos de acuerdo a la ley de Jehová. Y recuerden que todas estas leyes, todas, incluyendo los 10 mandamientos, incluyendo las 613 leyes, todas fueron para Israel. Y dejen de citar Malaquía 3:10. Citen Malaquía 4:4, que ahí dice que todo es para Israel. Yo no soy israelita, ni tu pastor es israelita, ni tú que te sientes en la banca eres israelita. ¿Ves? Ustedes tengan un buen día.